buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo con el profesor, con el maestro Rafael Bringas. Sin duda alguna, un destacado activista social en la lucha por la reivindicación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Para mí es un placer verdaderamente platicar con usted. Ya habíamos tenido oportunidad de conocernos. Es correcto. Y vaya, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho esta conversación. Los invito, compañeros, compañeras, camaradas, a que nos ayuden a compartir este video para que podamos llegar a más personas. Y bueno, que también nos ayuden, nos colaboren con las preguntas, comentarios, opiniones que tengan que hacer al respecto de la conversación que iremos teniendo con el maestro Rafael Bringas. Rafael Bringas. Profesor Rafael, ¿nos ayuda a presentarse, por favor? Gracias, Isaac. Es un honor estar contigo. Soy, para los amigos, Rafa Bringas, actualmente en funciones, más que un puesto, es un encargo. Estamos en la dirección del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Y bueno, y si esa es la temática, entramos en materia, mi estimado Isaac. Soy Claro en que materia sí. dispuesto. Claro que sí. Querido profesor Rafael Bringas, en la mañanera de hoy el presidente de la República hablaba sobre el exterminio que hubo en la época colonial y el exterminio que hubo en la época porfirista contra los pueblos originarios, contra los pueblos indígenas. Sirva esta ocasión para recordarle al auditorio que previamente el presidente ya había hecho pública una carta en la que le solicita respetuosamente al Reino de España que se disculpe públicamente sobre estos hechos. Y hoy el presidente hizo énfasis en esta disculpa pública que él solicita para el siguiente año, que se conmemora el descubrimiento de las Américas, de América. Preguntarle, profesor Rafael Bringas, ¿qué opinión le merece esta solicitud que hace el presidente de México a España y si usted la considera válida, pertinente? Bueno, más que una respuesta si es válida o no es válida, habría que ponerlo en contexto. Este punto ha tenido muchas denominaciones la conquista de América, desde más suaves, eufemismos como encuentro de dos mundos, desde la visión del difunto Miguel León Portilla en su célebre obra que se llama La visión de los vencidos, ¿sí? Hay que ponerlo esto en la balanza. Yo creo que la historia ya la ha juzgado, ¿sí? Yo creo que ninguna invasión, ¿sí? Ya sea en América, podríamos decir también en África, en Asia, ha motivado razones humanitarias, mucho menos, ¿no? Ninguna invasión ha tenido como bandera cuestiones que justifiquen en términos de conceptos civilizatorios, por decir de una manera, ¿no? Desde ese punto de vista de que ninguna invasión, ninguna colonización ha tenido estos fines. Luego entonces, ya ubiquémonos en América, concretamente en nuestro país, yo creo que aquellas versiones de que la conquista nos trajo ciertas cosas, discúlpenme, pero aquí estamos en confianza. Yo recuperaría aquí las palabras de mi amigo el padre Anastasio Hidalgo Miramón, náhuatl también, en las reflexiones que hemos hecho. Civilización nos trajeron los españoles. Él, de palabras llanas, dice que nos trajeron civilización, que es otra cosa. En ese sentido, esta civilización que supuestamente nos trajeron, pregunto, ¿no había civilización aquí en Mesoamérica? Yo creo que podemos dar testimonio de que la cultura mesoamericana, en términos de valorización histórica, era tan avanzada en términos morales, arquitectónicos, construcción social, ¿sí? A mí me parece que lo que vinieron a hacer es a interrumpir un proceso civilizatorio, ¿sí? Y esta interrupción de un proceso civilizatorio tiene que ver precisamente con la interrupción de, aquí ya había artes, ciencias. Yo creo que para nadie es un secreto que en el términos astronómicos, las pirámides aquí en Teotihuacán que están, el Sol y la Luna,
prácticamente es una maqueta de la distancia real que existe entre el Sol y la Luna. Luego entonces, esos conocimientos matemáticos aplicados en la astronomía, a mí me parece que también lo interrumpieron. Pues ya ni se diga también en la cultura maya, aunque ellos efectivamente abandonaron las ciudades antes de que llegaran los españoles, pero había una civilización ahí. Entonces, partiendo de esta premisa, ninguna colonización, ninguna invasión tiene causas nobles, tiene causas humanitarias. Es extracción de la riqueza, es dominio, es exterminio. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la propuesta del señor presidente de que históricamente, para poder avanzar y un posible escenario de reconciliación histórica, me refiero a una reconciliación histórica entre España y México, a mí me parece que es pertinente esa disculpa, a mí me parece necesaria esa disculpa de la corona española, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí también hay que poner otro elemento en contexto, ¿como cuál? Desde mi punto de vista, como educador, a mí me parece que desde hace 30 años, hay un olvido adrede, o sea, a propósito. Esta parte de la historia de los vencidos ha aparecido poco o muy tenue en los planes de estudio. Yo creo que es al propósito, para olvidarnos de esta parte. Por eso de ahí, en el 1992, en la celebración de Encuentro de Dos Mundos, a mí me pareció que esa propuesta es de la más antihistórica, ¿sí? De decir encuentro, no fue encuentro, ¿sí? Porque nosotros nunca pedimos que viniera, ¿sí? Nunca fue un planteamiento de esa naturaleza. Una invasión. Entonces, sí, perdón. Fue una invasión, por supuesto. Por supuesto, ¿sí? Entonces, esa parte de nuestra historia me parece que ha sido poco abordada a profundidad, de decir que aquí en México hubo una invasión, ¿sí? Hubo destrucción, ¿sí? De riquezas culturales tan enormes, tan apreciables, ¿sí? Entonces, la carta del señor presidente tiene que circunscribirse en ese contexto, ¿sí? Y nosotros, como descendientes de estas culturas, de esta civilización mesoamericana, necesitamos nosotros precisamente reivindicar esa parte, ¿sí? Reivindicar esa parte de que esta interrupción de nuestra civilización tuvo costos. Claro. Ya no me quiero meter en la parte de la justificación absurda que han dado desde la colonia misma en su momento, de que nos encontraron casi prácticamente salvajes. Entonces, así como que nos trajeron el progreso y el desarrollo, ¿no? A mí me parece que cualquiera potencia justifica sus acciones desde múltiples posiciones. Así se justificó Inglaterra en sus colonias, se justificaron los holandeses con su invasión a África. Yo creo que aquí en nuestro auditorio tendrá memoria de que la esclavitud lo justificaron, ¿sí? Claro. La esclavitud lo justificaron. Entonces, hay una deuda pendiente, también una disculpa pendiente de toda África, ¿sí? Con Holanda, que fueron los esclavistas más feroces, ¿sí? Entonces, yo creo que esta comparación entre la disculpa de la disculpa de Holanda con África, tiene que circunscribirse también desde este contexto, ¿sí? Y bueno, pues nosotros aplaudimos que tenemos un presidente que efectivamente, conocedor de nuestra historia, de los presidentes que han dado testimonio que conocen nuestra historia, son sus libros, ¿sí? Son sus libros. Me parece que del presidente que tenemos, ¿sí? O podemos nosotros conocer a profundidad leyendo sus obras, leyendo sus libros, claro. Y bueno, y su práctica ahorita como presidente nos da testimonio de que él está conduciendo un país que efectivamente para hacer historia. Ahí lo dejaría, mi estimado Palestín. Gracias, Isaac. Profesor. Fíjese que hace poco leí un libro de Héctor Aguilar Camín en el que él critica el enfoque histórico del presidente. Y dice fundamentalmente que no debiera llamarse cuarta transformación, debería llamarse quinta transformación. Y argumenta que la primera transformación fue precisamente este proceso de conquista de los españoles hacia nosotros, los originarios. Bueno, yo ya soy mestizo, pero hacia nuestros pueblos originarios. ¿Qué opina usted? ¿Estamos viviendo la cuarta o la quinta transformación?
Yo creo que Héctor Aguilar Camín peca de un dato que él es historiador, ¿no? El señor presidente está hablando de la constitución del Estado mexicano. Bueno, los primeros ideas que tenemos del Estado-nación, ¿sí? Efectivamente, el Estado colonial se impuso a sangre y fuego, y claro, por supuesto, yo creo que tenemos que ubicar los cortes históricos. La conquista, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la destrucción de nuestra visión civilizatoria. Es decir, esta civilización mesoamericana sucumbió con la conquista y a partir de ahí tenemos nosotros tenemos que pensar en términos de qué tipos de estados hemos vivido. Estados que tienen que ver precisamente con el estado colonial, que duró precisamente 3 siglos, ¿sí? Un estado que precisamente discúlpeme que te diga y que diga al auditorio, todavía, todavía tenemos secuelas, de ese estado colonial en el lenguaje, un lenguaje en el ejercicio del poder. Todavía mucha gente cree que no es posible que un indígena esté al frente de una institución, porque eso es herencia de la colonia. Entonces, a mí me parece que el México que estamos viviendo, sí, efectivamente es producto, en cierta forma, hasta con matices, de dos civilizaciones, de dos culturas, pero una cultura dominante y los otros sucumbieron, que serían las comunidades indígenas. Bueno, tuvo su primer corte efectivamente con la lucha de independencia, ¿sí? Que efectivamente ahí emerge precisamente ya lo conocemos como un Estado, ¿sí? Y como país, ¿sí? La primera transformación, ¿sí? De que sucumbe precisamente al Estado colonial, ¿sí? Y nace precisamente el Estado-nación que conocemos hoy como México. Y bueno, yo creo que el señor presidente, al hacer estos cortes, que la segunda transformación, yo quisiera hacer una acotación aquí. En la segunda transformación, ¿sí? Con la restauración de la República, con Juárez a la cabeza, aquí en Puebla nos tenemos que sentir orgullosos, ¿sí? El general indígena Juan Francisco Lucas, originario de Comaltepec, Zacapuaxtla, Puebla, es toda una institución histórica, por llamarlo de una manera, que con los paisanos, no Zacapuaxtlas, hago una acotación y con todo respeto para los que habitan en Zacapuaxtla, son sus juntas auxiliares, sus comunidades indígenas, Tetela, Xochapulco, que son precisamente los que le hicieron frente a la invasión francesa en la segunda transformación, ¿sí? En la tercera transformación, precisamente con la Revolución Mexicana, los indígenas también jugamos un papel preponderante. Aquí quisiera compartirles una metáfora de mi amigo lingüista, Andrés Hassler. Él ha dicho que nosotros los indígenas nos subimos a un autobús, pero el que va conduciendo el autobús siempre han sido los mestizos y nos llevan donde ellos quieren ir, ¿sí? Y bueno, yo creo que sería una excepción que se interrumpió en Bolivia con el hermano Aymara, Evo Morales, ¿sí? De igual manera, pues lo bajaron del poder a la mala, como decimos aquí en México, a la malagueña, pero aquí en México yo creo que los indígenas hemos participado en las tres transformaciones muy, pero muy fuerte. Desafortunadamente, nunca nosotros hemos tenido no la capacidad, sino la oportunidad de conducir estos cambios. Yo creo que ahorita en esta cuarta transformación con el señor presidente, aquí yo creo que hay que anotar un dato muy importante. El señor presidente, su primera experiencia de trabajo fue con comunidades indígenas. Es cierto. A mí me parece que el presidente de ahí abreva, ¿sí? De ahí aprende esa experiencia de su comunión, por decirlo de una manera, con las comunidades indígenas. ¿Qué aprende nuestro presidente de las comunidades indígenas? Su fuerte raigambre comunitario, el trabajo en comunión, el trabajo en equipo, ¿sí? Acordémonos de que en las chinampas, en los pantanos, que los convirtió en chinampas para producir alimentos, ¿sí? Claro. Y esta fue su política pública. Política pública, exactamente, ¿sí? Pero una política pública desde abajo, construido desde abajo, desde las comunidades. Bueno, pero volviendo al tema del libro de Héctor Aguilar Camín, que es el que dio motivo a esta plática, este segundo momento, yo creo que en esta parte de la disputa por
quién conduce, cómo se conduce México, en las pugnas que siempre han estado de proyecto de nación, pues yo creo que Héctor Aguilar Gamín añora, ¿sí? El viejo régimen autoritario, el viejo régimen que nunca vio que, vaya, pues la revista Nexos y las publicaciones, pues hay que recordar aquí nuestro buen guía que es Antonio Gramsci, intelectual orgánico del viejo régimen. Entonces, querer desvirtuar de que no es la cuarta transformación, pues hay que verlo según sus asegúnes, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos aquí en esta cuarta transformación, lo tenemos bien claro, ¿sí? Pues Me, ahí me lo... queda, me queda claro el punto y coincido con usted, pero me surgen concretamente dos dudas. Usted hace una distinción entre un pueblo y un pueblo originario. Por eso señala, ¿no? Cuando dice Zacapuaxtla, no, o no, perdón, dijo Zaragoza, no, sí, fue Zacapuaxtla. Comaltepec y Claro, Zacapuaxtla. sino sus juntas auxiliares. La ciudad de Puebla tiene juntas Ah, auxiliares también, claro. también tiene pueblos originarios, pero ¿qué lo diferencia de un pueblo? Y también preguntarle, ¿qué papel juegan los compañeros y compañeras indígenas en este proceso transformador que vivimos, en la cuarta transformación de la vida pública de México? Mira, la distinción entre un pueblo originario y un pueblo a secas es una cuestión más que de semántica. Tenemos que ubicarlo históricamente, ¿sí? Y también conceptualmente, ¿sí? No es lo mismo hablar, por ejemplo, del pueblo, el pueblo así en abstracto, cuando otras pueblos, otras culturas, el pueblo judío, por ejemplo, o el pueblo alemán como una unidad, ¿sí? Como una unidad. El pueblo mexicano está compuesto por muchas naciones. La nación purépecha, ¿sí? La nación náhuatl, la nación mazateca, la nación totonaca, ¿sí? Cuando decimos pueblo, es precisamente esta unidad que incluye precisamente habitantes y territorio. Y territorio. Desafortunadamente, con la conquista, ¿sí? La división política de los estados de manera arbitraria, pues nos dividió. Encontramos totonacos en Veracruz y totonacos en Puebla, cuando es una sola nación totonaca. Con los mazatecos, encontramos mazatecos en el lado de Puebla, en el lado de Veracruz y en el lado de Oaxaca, ¿sí? Entonces, nosotros como pueblo, nos distingue una unidad lingüística, una identidad lingüística, una identidad cultural. Por ahí algunos arqueólogos, antropólogos dicen que nosotros, nuestra común denominador, los pueblos mesoamericanos, mazatecos, náhuatl, los pueblos mesoamericanos, ¿sí? Nuestro común denominador es que hay una raíz civilizatoria profunda. Somos la cultura del maíz, la civilización del maíz. El maíz lo comemos casi por todos los grupos étnicos que habitamos México y gran parte de Centroamérica. Entonces, hoy en día, hablar de pueblos originarios, y concretamente aquí en Puebla Capital, el pueblo de San Miguel Canoa, de la Resurrección, de la que San está en el Francisco, sur, San perdón, Francisco Totimehuacán. San Francisco Totimihuacán, y concretamente donde todavía se habla náhuatl, que es San Andrés Azumiatla, ¿sí? Sí. Ellos son originarios de esos territorios, ¿sí? De esos territorios. Los territorios son de ellos, ¿sí? Desafortunadamente, acordémonos que en 1962 ellos eran municipios y los degradaron a juntas auxiliares, con el único objetivo de que Puebla creciera, porque Puebla no tenía dónde crecer, ¿sí? Dónde poder seguir creciendo. Entonces, degradan a Canoa, la Resurrección, San San Francisco Jerónimo. Totomihuacán, y los convierten en juntas auxiliares supeditados a un poder político supra encima de ellos, ¿sí? Eso dio pie a que Puebla creciera como que ha crecido siempre de manera desordenada. Entonces, pero ese es otro tema. El tema es pueblos originarios. Entonces, nosotros que somos de un origen territorial, étnico, ¿sí? También somos pueblos, pero desafortunadamente la composición territorial que nos dividieron desde la colonia, nos disgregaron,
¿sí? Nos Claro. separaron muchas partes. Por ejemplo, San Miguel Canoa lo separaron de San Isidro Buen Suceso, que lo quedó en la parte de Tlaxcala, pero ellos es una sola unidad, ¿sí? Es una sola unidad, los divide una barranca, de la barranca de este lado, Puebla, y la barranca de otro lado es Tlaxcala. Pero mire, yo creo que tiene que ver que pese a ello, ¿sí? Pese a ello, las relaciones interétnicas, ¿sí? Basados en el comunitarismo, en la vida comunitaria, es la que todavía nos permite sobrevivir como pueblos, ¿sí? Y el otro punto, recuérdame cuál fue El papel que juegan los compañeros y compañeras indígenas en el Acuerdo de Transformación. Miren, nosotros nos hemos encontrado un asunto muy alentador, pese a que mucho tiempo las políticas etnocidas del Estado mexicano, así hay que llamarlos, ¿no? Sí, El por INEGI supuesto. nos ignoraba en los censos, ¿sí? Las dependencias llegaban con un menú de programas sin consultarnos, ¿sí? Y yo creo que la SEP por mucho tiempo, en las políticas educativas, que es lo que yo me presto de conocerlos, muchos maestros aplauden las acciones de la Escuela Rural Mexicana. Pero acordémonos también, ¿sí? Acordemos también que la Escuela Rural Mexicana, uno de sus objetivos fue, pues, era desindianizar a los indios. No, me acuerdo todavía que en los últimos destertores de la Escuela Rural Mexicana con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, había un libro que se llamaba se llamaba Lengua Nacional. ¿Y dónde estaban las lenguas indígenas? Las lenguas indígenas en las políticas educativas eran proscritas, No, y se les considera dialectos. dialectos prohibidos. Aquel maestro que sorprendía a su alumno hablando en su lengua, lo castigaban o lo expulsaban. Era precisamente castellanizar, ¿sí? Pero, ¿por qué seguimos hablando muchos indígenas todavía nuestra lengua? Alguien diría, pues fracasó ese proyecto educativo, ¿no? No nos No pudieron tuvieron quitar acceso a la nuestra lengua, institución. ¿sí? Algunos sí los castellanizaron, ¿eh? Muchas comunidades lograron castellanizarlos. Efectivamente, alrededor de Puebla, aquí San Francisco de Totomihuacán, está castellanizado. Y así, muchos todavía logramos conservar nuestras lenguas. Lo que yo quiero resaltar es que nos hemos encontrado con jóvenes con un renacimiento de sus orígenes. ¿Cómo llegaron ahí? No es para una investigación de un lingüista, o un sociólogo, un historiador. Pero es interesante. En San Miguel Canoa encuentras jóvenes haciendo talleres para aprender su lengua, ¿sí? Encuentras raperos cantando en náhuatl, ¿sí? Digo, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué onda con aquí con los jóvenes, no? Y este reencuentro con lo suyo, no es obra de la SEP, ¿sí? Es precisamente la resistencia indígena, la resistencia cultural, que tiene que ver precisamente, aunque muchos años nos dijeron, tu lengua no sirve, no se puede escribir. No, a ver, espérate, ¿no? ¿Sí? Otro, aquí en Puebla, y quiero resaltarlo aquí, lo que nos hemos encontrado en Cuetzalan. En el sexenio anterior, desmantelaron el hospital de Cuetzalan que trabajaba el enfoque de medicina tradicional. Ahí, el hospital de Cuetzalan fue un modelo que se exportó hasta Sudamérica. ¿Por qué? Porque dijeron las señoras que acudían a la clínica, nosotros queremos que también aquí nos atienda la partera. Va, y se le contrataba a la partera. También conocemos una señora que nos cura con esta y con esta hierba. Va, pero tampoco queremos que nos quiten la medicina alópata. Que estén los dos. Va, ¿sí? Entonces, en el sexenio anterior, eso lo desmantelaron en Cuetzalan, ¿eh? Lo desmantelaron. Y ahorita queremos nosotros volver precisamente a revalorar eso y a refuncionalizar eso que ya venía funcionando bien, ¿sí? Entonces, y eso precisamente es gracias a esta resistencia, ¿sí? Terca, con memoria histórica de los pueblos indígenas, de decir, también nosotros aquí estamos y también tenemos conocimientos, ¿sí? Aquí quiero comentar también otra experiencia de resistencia. En el 2005, en Huehuetla,
en Huehuetla, por 3 periodos consecutivos llegaron al poder los indígenas totonacos. No, hombre, los mestizos de allá se escandalizaron. ¿Cómo que La OIT? La OIT, la Organización Independiente Totonaca. Hace 15 días estuve platicando con el primer presidente totonaco, que es don, se apellida Sánchez, es su nombre. Esa historia es bellísima. Él, en una reunión. Porque además fueron los primeros municipios del PRD. Exactamente, sí, llegaron con las siglas PRD a la presidencia municipal. Pero ¿qué quiero resaltar aquí? Con Huehuetla, 3 periodos consecutivos. Lógico que el régimen reaccionó lo que es, lo llamamos nosotros como contrarrevolución. El régimen de Bartlett. Bueno, llevemos el antiguo régimen, de manera genérica. Y en el 2005 instalaron ahí la Universidad Intercultural, con la peregrina idea de que se van a calmar los indígenas y todo eso. Pero ¿saben qué? Ahora resulta que con los primeros indígenas totonacos que llegaron ahí, empezaron a cuestionar el modelo educativo, ¿sí? Y dijeron, bueno, en la licenciatura en Derecho, aquí vemos puro derecho positivo. ¿Dónde está el derecho consuetudinario? ¿Sí? Porque al final del día, el acuerdo 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional dice que hay pluralismo jurídico, pero aquí no hay pluralismo académico, no hay pluralismo temático, y exigieron que se modificara la licenciatura y reconstruyeron la licenciatura. Ahora se llama licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, ¿sí? Entonces, a nosotros nos parece que cualquier cosa que se nos ponga enfrente, y aquí concluiría con otra idea. A mí me parece que la Universidad Intercultural de Huehuetla fue pensado para otra cosa y resultó para otra cosa. Pero no es nuevo. Acordémonos que en 1500, entre 30 y 40, hubo otro experimento de los frailes franciscanos para acelerar la evangelización. Inventaron la Escuela de Santa Cruz Tlatelolco, la primera universidad para indígenas. ¿Pero qué indígenas iban a llegar ahí? Los seleccionados hijos de los caciques, para que, evangelizando a los hijos de los caciques, regresaran a sus comunidades a evangelizar. Pero nunca se imaginaron que los indígenas que llegaban ahí en la Escuela de Santa Cruz Tlatelolco iban a aprender muy rápido teología, ese es uno, otro, latín, ¿sí? Español, más el náhuatl. Entonces eran políglotas ya. Y empezaron a cuestionar las bases del catolicismo. Primero. Antes que Lutero. Antes que Lutero. Dije, no puede ser que un sacerdote, un cura, no me dé clases de cómo criar a mis hijos si él no tiene hijos. No puede ser. Entonces, para no debatir y no poder argumentar, ¿sabes qué peregrina idea se les ocurrió a los frailes? Vamos a cerrar la Universidad de Tlatelolco, porque el indígena no puede vivir sin mujer. Hágame usted el favor, ¿sí? Nunca pudieron, con los argumentos de los indígenas que estaban ahí, nuestros hermanos indígenas que llegaron a esa escuela. Y bueno, podemos enumerar muchos casos, muchas experiencias de encuentros y desencuentros en los procesos de escolarización de los indígenas, que esta historia nos ha demostrado, pues, es la resistencia indígena, ¿sí? Ahora que habló de Huehuetla, me recordó a muchos camaradas de mi papá de la corriente socialista, y esa historia la escucho todo el tiempo, es preciosa. Me acuerdo de Rubén Medina. Así es, de Edmundo. El difunto Zamora. Y apenas fue el aniversario de una compañera que mataron, que asesinaron, Griselda. Ah, Griselda, sí, la compañera Griselda. Griselda, ¿cómo se pidió Griselda, de veras? Evangelio. No recuerdo, sí, así es. Tirado Evangelio, sí, Griselda. La asesinaron cobardemente, un feminicidio, hoy se podría calificar perfectamente como un feminicidio, pero en ese entonces se calificó como un homicidio pasional.
Es así de insultante era el anterior régimen. Y estas políticas etnocidas que nos comentaba el profesor Rafael Bringas del régimen neoliberal, y surge en el contexto de la cuarta transformación de la vida pública de Puebla, un nuevo instituto, un instituto de pueblos indígenas, que además tiene su sede en un lugar muy particular. ¿Por qué no nos cuenta usted? Miren, yo creo que aquí en Puebla, somos el tercer país con presencia indígena, después de Oaxaca, Me de encanta que diga país Veracruz, porque me recuerda a Bolivia. una Es que es nación cierto, nosotros pluricultural, sí, y plurinacional, así así deberíamos es, también ser contemplados en así México. es, Entonces, plurinacional, perfectamente, sí. Puebla puede ser un Vamos para allá, país. vamos para allá, ¿sí? Bueno, Puebla tenemos aquí presencia indígena de 7 grupos étnicos, desde la Sierra Norte, que están los tepehuas, ¿sí? Ya son muy poquitos, pero ahí están los tepehuas, los totonacos, los ñañús y los nahuas de la Sierra Norte. También en la Sierra Nororiental encontramos totonacos y nahuas, toda esa parte. Al sur nos encontramos con 2 muy importantes, que son los mixtecos y los guiguas, ¿sí? Y hacia la Sierra de Tehuacán están los mazatecos, que hacen más su vida comunitaria y cultural con los compañeros mazatecos de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Y ¿sí? de Guajuapan, ¿no? Guajuapan es mixteca, Ah, es el ok, sur, es el sur. Sí, ese es oriente. perfecto. Bueno, ¿qué importancia tiene que aquí en Puebla se haya creado un instituto poblano de los pueblos indígenas? De los pueblos indígenas. Te quiero comentar que tu servidor, mi lengua originaria es el náhuatl. Si me permites, un saludo así muy breve Por para saludar supuesto. a los paisanos que están escuchando. Yo sé que me está viendo mi amigo, el doctor Antonio Fernández Marín. Si me estás viendo, Toño, saludos. Él es doctor en matemáticas, ¿sí? Y creo que en física, con un posgrado allá en Le Mans, Francia. Y él, a pesar de ese doctorado, sigue hablando náhuatl, ¿eh? ¿Sí? Yo lo presumo siempre porque es una eminencia, mi amigo. Este, miren, yo creo que también tenemos que poner en contexto una cosa. Cuando el señor presidente hoy nuestro presidente de la República, en 2017, en la pre-campaña, tuvimos un encuentro con él en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Ahí anunció que Adelfo Regino Montes sí iba a ser cargo de la agenda de los pueblos indígenas. Palabras más, palabras menos, Adelfo le dijo al señor, hoy nuestro señor presidente, va, siempre y cuando salde usted la deuda que el antiguo régimen nos traicionó en 1996 con el famoso traición de Cedillo con los acuerdos de San Andrés. Sí, lo recordamos todo eso, ¿no? Y la En matanza 1900, que hubo en Acteal, en Acteal. ajá. Bueno, pero eso fue el compromiso. Y dijo el señor, hoy nuestro presidente, van los acuerdos de San Andrés a la Constitución, razón por la cual el año pasado, en el 2019, la Secretaría de Gobernación Federal y el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organizaron 42 foros en todo el territorio nacional, más uno en Los Ángeles, con los paisanos que están allá del otro lado de la frontera. ¿Cuál fue el fin de estas consultas? Precisamente para saldar la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, hay que establecer una nueva relación. ¿Sí? Una nueva relación que tiene que estar en la Constitución. Nos tienen que reconocer como sujetos de derecho público. ¿Sí? Nuestros pueblos tienen que estar reconocidos. Derechos al territorio, ¿sí? Derechos a una vida digna, así de simple, ¿sí? Bueno, pues en el decreto de creación que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo aprobó la Cámara de Diputados en el 2018 y entró en vigor este mismo año. Ese es el espíritu de hoy en día, las políticas públicas para los pueblos indígenas. Tiene que ser desde los pueblos, ¿sí? Yo creo que ahí fue congruente nuestro presidente al nombrar al hermano Mije Ayub, Adelfo Regino Montes, que dirige el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
ya no políticas para los pueblos, no, es desde los pueblos. Es una gran Claro. diferencia, para a de, ¿sí? En para siempre venía de los no indígenas. Y bueno, pues miren, por muchos años, lo que antes Que era el consistía INE, en despensas, por supuesto, ¿sí? básicamente. Básicamente, asistencialismo, paternalismo, ¿sí? Este, bueno, mi hijo Tonatiu Bringas tiene una tesis ahí que resume de que lo que antes el antiguo INE se basó en una tesis que es el nacionalismo revolucionario, pero la CDI con los panistas, ¿sí? Fue una visión netamente tecnocrática, no solamente con los indígenas, sino en toda la política social. ¿Qué significa esto? Al menos el INE de los 70s, 60s, ¿sí? Enmarcaba su acción exaltando a este indígena idílico, ¿sí? Idílico, pero más folclorizado que otra cosa, ¿sí? Nosotros hemos dicho, todo el mundo aplaude cuando ve volar a los voladores de Papantla, pero el volador, ¿quién es? Es un hombre que come, dónde vive, qué calza, qué viste, dónde estudió, al indígena de carne y hueso. ¿Cómo hacen el Eso, palo? para empezar, el Es, es, significado. es precioso cómo hacen Precioso. brigadas para ir a buscar el árbol más grande, hacen todo un Exacto. ritual, es precioso. Es precioso. Perdón, Ese profe, es, pero le recuerdo la pregunta sobre el pueblo, sobre el instituto, ¿por qué surge? ¿Cómo vamos para allá. surge? Ah, perfecto, perdón. Vamos para allá. Es decir, lo nacional, yo creo que la planeación de las políticas públicas nos tenemos que articular con la nacional, ¿sí? Entonces, la nacional, su esencia, su espíritu, está precisamente en construir una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, basado en sus derechos. Aquí en Puebla no es la excepción. Aquí en Puebla, efectivamente, les decía hace rato que quería saludarlos muy brevemente en mi lengua originaria, en mi lengua madre, muy breve, ¿sí? Namestapaloa, se kamik paquiles tlash canintonale, nicat motlapobo toki guanin telbochle. Los saludo muy afectuosamente que en esta tarde estoy platicando aquí con mi amigo Isaac. Breve, ¿sí? Un abrazote. Paso Camati. Muchas gracias. Y bueno, seguimos. Entonces aquí en Puebla construimos prácticamente la continuidad de las políticas nacionales suscritos a la cuarta transformación aquí en Puebla capital, o en el estado de Puebla, mejor dicho. ¿Sí? Igual, de igual manera, la composición del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas es para precisamente, ¿sí? construir, construir las políticas públicas desde nuestros pueblos para acá. Para que esto sea más didáctico, les voy a ilustrar con las experiencias anteriores. Mire, antes llegaba un promotor que sería de Cedesol, lo que antes era Cedesol, ¿sí? Miren, no pueden ustedes vivir, les decían a los paisanos, en un piso de tierra. El piso tiene que tener precisamente cemento. Pues bienvenido al cemento. Y echaban piso. Después llegaba un promotor, lo que antes era Zagarpa, hoy Sader. Oiga, miren, para que se apoyen, les traigo aquí unos chivitos y unos puercos. Por favor, aliméntenlos, reproduzcanlos. Y dice, ¿a dónde los van a tener? No, pues aquí en el patio. No, 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 no. Los marranos tienen que estar en piso de cemento. Conclusión, nuestros paisanos dejaban el piso de cemento para que ocuparan ese lugar los puercos y ellos regresaban al piso de tierra. Precisamente esos proyectos nadie nos consultaba, nada nos decía qué queríamos, nos veían como menores de edad. Hoy, así para ilustrar cómo vienen las políticas, nosotros le hemos puesto un concepto, un nombre, se llama la planeación territorial. ¿Qué significa la planeación territorial? ¿Sí? Tenemos que planear en un territorio concreto, el territorio Totonacapan, por poner un ejemplo, el territorio de la Sierra Negra, por decir otro ejemplo. ¿Sí? Ahí nos tenemos que sentar gobierno del Estado, gobierno federal, gobierno municipal, y en un ejercicio, ¿sí?, de planeación comunitaria tenemos que decir que los compañeros de ahí, los pueblos, digan qué problema tienen y por qué es problema. Ellos le ponen nombre, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos y por qué le llamamos problema? ¿Sí? Ahí, ¿qué necesitamos nosotros hacer para salir de esos problemas? ¿Qué necesitamos?
ese que necesitamos, ¿tenemos o no lo tenemos acá? En verdad, esto que le estoy comentando, tampoco estoy descubriendo el hilo negro. De esto ya ha habido muchas experiencias exitosas de la planeación territorial, ¿sí? Nosotros estamos ya por firmar un convenio con la FAO, de un programa que se llama 100 territorios libres de pobreza y hambre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente tenemos que encontrar la tierra, poca tierra que hay, nos va a dar de comer, ¿sí? Desde un enfoque de economía solidaria. ¿Qué significa este término? Pues simple y sencillamente de que tenemos que circular nuestros productos ahí en el territorio, ¿sí? Ahí en el territorio. Lo que produzcamos tenemos que consumir ahí, Sin ¿sí? coyotaje. Qué bueno que planteas eso. Qué bueno que planteas eso. Nos guste, no nos guste, nosotros los pueblos indígenas, no conocemos, muchos de nosotros todavía no conocemos la lógica del mercado. Y como no conocemos la lógica del mercado, efectivamente, nuestros productos no los podemos nosotros colocarlos, ¿sí? Como nuestro amigo que nos trabaja aquí con nosotros nos dice una cosa. En Chiapas hubo una comunidad que producía tomate y van con lo que Es ahorita bien es delicado el tomate. bien delicado. Y lo que antes era Conazupo es queremos vender tomate. ¿Sabe qué decir Conazupo? Y es que yo no compro tomate, yo compro puré de tomate. Bueno, los indígenas no podemos hacer puré de tomate. Pues claro, pues vamos a industrializar nuestro producto para poder nosotros tener otras opciones de mercado en nuestros productos. Hoy en día, en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, estamos planteando eso, el acompañamiento para que se produzca bien y desde un enfoque autosustentable, sin plaguicidas, podemos no solamente producir, sino que llegar al mercado, comercializar, y si podemos industrializar, claro que lo podemos hacer, pero ahí en el territorio, ¿sí? En el territorio. Otro problema que descubrimos y que causó mucho daño en el antiguo régimen es que el Estado, las dependencias, están sectorizadas. ¿Qué significa eso? El sector salud llegaba por su lado, el sector rural se llegaba por su lado, y ahí se veían, no del mismo equipo, y se disputaban qué comunidad iba a trabajar con ellos. No, 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 nosotros tenemos que sentarnos a todos, y una de las virtudes de este instituto es que nosotros somos transversales. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que comentar, razonar y proponer juntamente con la comunidad qué problemas de salud hay ahí. Y la verdad, esto tampoco es del otro mundo. El doctor Hugo López Gatell lo tiene bien claro cuando dice, a ver, nosotros mexicanos, ¿de qué nos enfermamos? ¿De qué nos enfermamos? Diabetes, ¿De dónde? hipertensión, ¿Y por qué ese diabetes? ¿De dónde viene? de la ¿De qué más? comida europea, Efectivamente. básicamente, que es un tema Entonces, que también tiene que ver con la nutriología, porque por supuesto. nuestro propio ADN no es apto para este tipo de comida, pues, europea, Claro. occidental. Mira, un ejercicio que hicimos nosotros para la conformación de nuestro programa especial de pueblos indígenas es que nosotros armamos talleres participativos donde llegaban los paisanos. Empezamos en Sinacatepec, allá por Tehuacán, ¿sí? Y en mesas de trabajo discutimos precisamente nuestros problemas de salud, de educación, ¿sí? Y todos concordamos que efectivamente, ¿por qué nos fuimos desprendiendo de nuestros alimentos naturales? El quelite, ¿sí? El quelite. Bueno, tantas, Que hasta parece una planta silvestre, ¿no? El quelite exactamente, se ¿sí? da en todos Y lados la verdolaga, que es una planta silvestre, ¿sí? también. Entonces, también reconocen que ya llegaron alimentos que no nutren, alimento chatarra, y bueno, todo eso, le comento aquí lo que tuvimos como experiencia. Dice, es que en ningún gobierno nos había preguntado qué queremos. Ningún gobierno se había preguntado qué queremos. Y si los que llegaban no hablan nuestra lengua, ¿sí? Yo quiero decirles que, por ejemplo, los talleres en Huehuetla, en muchos otros lugares, en Sugitlán, fue en la lengua de esos lugares, ¿sí? Ese es un primer punto de que si los gobiernos llegan con un discurso muy técnico y si ese tecnicismo aumenta de que está en una segunda lengua, se convertía los ejercicios de gobierno en En ejercicios de simulación, excluyentes. ¿sí? Excluyentes de simulación, que es lo peor, ¿sí? Entonces, a mí me parece que
el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas tiene como reto eso precisamente, superar que la función del gobierno ya no sea sectorizado, sino que sea integral, ¿sí? Sino que sea integral para que precisamente la planeación en el territorio parta del territorio mismo, ¿sí? Que los actores, Por esto surge, ¿verdad? por supuesto, para esto surge, Por exactamente, esto surge. así es. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es su sede? Porque además la sede es simbólica. Bueno, mira, me gustaría que un día nos visitaras allá en Casa Puebla, Con que gusto. está pendiente, le hemos planteado, yo sé que el señor gobernador es muy receptivo en esto, está pendiente una acción ahí en Casa Puebla. Vamos a hacer una purificación con nuestras hermanas de Cuetzalan, ya se prestaron, con su medio, para desalojar esos malos espíritus que rondaron un día por allá y hace falta esa visión nuestra de los pueblos indígenas. Tenemos que limpiar. Permítame un paréntesis, porque hay muchos compañeros que nos están viendo de Guerrero, de Morelos y de varios estados del país Okay. de política en tiempos de aislamiento. Casa Puebla era los pinos de los gobernadores de Exactamente, Puebla. Ahí es correcto. vivían los gobernadores de Puebla. Ahí vivió Mario Marín, el que hoy es prófugo de la justicia. Ahí vivieron los Moreno Valle. Así Entonces, es. esta zona de privilegio hoy en día es la casa del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Es correcto. Muy bien, bueno el apunte. Es bueno el apunte. Y hoy, precisamente, la Casa de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? A mí me parece que esta distinción que hizo el señor gobernador es una actitud de pertenencia, ¿sí? De identidad. Y bueno, pues nosotros aquí, cuando tengas gusto, mi estimado Isaac, ahí te esperamos, ahí charlamos para profundizar algunos otros proyectos que tenemos en mente. Y un punto que me gustaría anotar contigo es la dirección, tiene 6 direcciones, pero una dirección estratégica es la de Academia de Lenguas Indígenas. ¿Sí? Esta academia va a estar a cargo de la doctora Náhuatl Lucero Flores. ¿Sí? Ella tiene un doctorado en lingüística indoamericana por el CIESAS, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, mejor conocido como CIESAS. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer aquí en la Academia de las Lenguas Indígenas? Dos cosas importantes. Desde las políticas públicas, impulsar la revalorización de nuestras lenguas desde los hablantes. Desde los hablantes. No podemos nosotros decirles cómo ellos quieren refortalecer la lengua. ¿Sí? Ellos tienen precisamente experiencias de que la lengua, ya, por ejemplo, el mixteco en la parte sur de Puebla, fue una demanda esencial. Ellos nos decían, nosotros, la verdad, hasta ahorita tenemos interés, porque nuestros padres no tuvieron, de recuperar nuestra lengua mixteca. Digo, bueno, pues eso, ¿todavía lo hablan? Sí, lo habla don fulano de tal, ya tiene 70 años. Ellos son los que tienen que entrar a la escuela a enseñar el mixteco. ¿Sí? Tienen que entrar a enseñar el mixteco en las escuelas. Acordémonos de que en nuestra cultura de tanto náhuatl como mixteco, un adulto, un anciano significa un libro andante, por la experiencia que tiene, por la sabiduría que tiene, ¿sí? Tenemos que volver a esa parte. Nuestro presidente nos ha dado muy buenas referencias de que los adultos tenemos que retribuirlos por lo que ya trabajaron, por lo que ya contribuyeron. Y en verdad, en los pueblos indígenas tenemos que volvernos nuestros ojos para recuperar esa experiencia andante. Entonces, en la Academia de Lenguas tenemos que recuperar el mixteco y el tepehua, que está en peligro de extinción. Por una simple razón, nos decía el difunto Miguel León Portilla, una lengua que muere, muere parte de la humanidad, porque se lleva consigo ese cúmulo de sabidurías. Y yo lo quiero ilustrar este dicho en un pensamiento náhuatl. Mire, yo por más que le busco y le busco, no puedo traducir un verbo. Allá en mi pueblo, cuando alguien ¿De dónde cosecha, es usted, profe? se llama San José Miahuatlán, es pueblo náhuatl, ahí por Tehuacán. Claro, ¿Sí? sí conozco. Cuando alguien levanta su cosecha de mazorcas, siempre se quedan algunos porque están tiernos o porque el que va cortando se le pasó. ¿Sí?
Entonces, el que no sembró ese año por alguna enfermedad o cualquier otro, tiene el derecho de ir a recoger lo que ya dejó el dueño del terreno. Y que se ayude. No está sancionado, es permitido eso socialmente. Ese verbo se llama tichtiches. Tichtiches. No lo puedo traducir al español. Lo puedo explicar como lo estoy explicando ahorita, pero no le encuentro una forma de decirlo en español. Y si un día, no, yo creo que el náhuatl no se va a morir en mi pueblo, por el momento, ¿sí? Tenemos eso que compartir. Un día comentando aquí con mis hijos, ellos me decían, pues eso no se llama solidaridad. Ah, caray. Puede ser, ¿sí? Pero en su más pura expresión de lo que es el humanismo, la humanidad, de ayudar al Por prójimo, supuesto. ¿sí? Y la De labor ayudar de al prójimo. faena, que también es fundamental, No, 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 que es vinculante de la comunidad. Yo fui claro, alfabetizador rural en una comunidad de Ixtacamaxitlán, Puebla, ya. y la forma en la que nosotros nos integrábamos con la comunidad era a través de la faena. Y fíjese, profesor, que ahí en Ixtacamaxitlán justo me tocó estar en un pueblo que tenía el problema de los proyectos de muerte. Eso Ujú, que usted llamó política etnocida del neoliberalismo. Y a mí ujú. me gustaría que usted nos platicara cómo el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas va a colaborar en esta lucha de resistencia frente a los proyectos de muerte. Mira, yo lo marcaría de esta manera. Me acuerdo muy perfectamente bien que el día 4 de enero el señor presidente estuvo en San Pablito, Pahuatlán, ahí en la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Ahí ¿por qué? Porque la cuestión de la tierra es un tema federal, pero lo tenemos que articular con nuestra acción aquí en Puebla. El señor presidente dijo una cosa. Antes de que llegue el señor presidente en los diálogos que venía sosteniendo con los pueblos indígenas, se hacía una reunión antes con los líderes comunitarios. Un taller, más que reunión, un taller. En ese taller se discutían los problemas de la región, ¿sí? Se discutían los problemas de la región, consensaban, consensaban qué problemas se iban a exponer en salud, en educación, en infraestructura, ¿sí? Y elegían quién iba a representarlos a todos ellos ante el señor presidente. ¿Quién iba a hablar? Cuando vino a San Pablito Pahuatlán, le tocó a mi amigo Gabino Hernández, que se llama Xolotla, ¿sí? No habló la presidenta municipal, lo eligieron ellos. Todos los descendientes de su pueblo lo dijeron al amigo Gabino. A ver si un día tienes oportunidad de escuchar qué discurso se aventó mi amigo. Son de los nuevos valores indígenas, ¿sí? Son de los nuevos valores indígenas que tenemos nosotros que valorar, que vienen emergiendo con mucha fuerza. Pero lo que yo veo es, le dijeron al señor presidente, ¿saben qué? Cuando el gasoducto Tuxpan, Morelos, iba a pasar por el cerro, nosotros dijimos que no queremos eso, porque en el cerro nacen dos manantiales, uno para San Pablito, ¿sí? Y otro para el pueblo cercano de Justo Xochimilco. hoy el presidente recordó ese compromiso que hizo en Bueno, esta para que comunidad. veas, ¿sí? Y dijo, o mejor dicho, le dijeron, si atraviesa el gasoducto, nosotros nos vamos a quedar sin agua, porque el agua viene de un cerro. El cerro, para nosotros, al darnos de comer y darnos de beber, es sagrado. Aquel elemento natural que provee de alimento para nosotros es sagrado. No podemos permitir que lo profane. El presidente en esos momentos dijo, aunque cueste más, tiene que darle vuelta. ¿Sí? Pero siempre ha sido una historia que se repite día tras día, de que no se nos consulta, no se nos toma en cuenta. Otro dato muy importante que dijo el presidente fue que desde su gobierno de él, desde hace 2 años, no ha habido ninguna otra concesión minera, porque antes de la cuarta transformación, en el antiguo régimen, lo concesionaron casi más de la mitad de nuestro territorio está concesionado a la minería, a las empresas extranjeras y nacionales. O sea, eso nos dice que, pues, caray, nuestro territorio está concesionado, ¿sí? Ahora, fíjese, en la, en la reforma constitucional que viene la reforma al 115 que versa sobre el municipio. Y también otra cosa importante que es la ley de consulta, ¿sí?
Es más, miren, tenemos experiencia, por ejemplo, los amigos Pieles Rojas de allá, del otro lado de la frontera, su territorio ahí en Nevada, ¿sí? Las Vegas, Nevada. ¿Por qué cree que en Las Vegas, Nevada instalaron los casinos? Porque el gobierno de aquella región no permitió que en las zonas boscosas se instalaran, porque iban a arrasar con los bosques. Ah, pues quieren casinos, pues vayan al desierto. Pero ahí sí, nuestros amigos Pieles Rojas se pusieron abusados. Pero, ¿qué quieren? No, pues aquí vamos a instalar estos, el territorio nuestro. Sentémonos a negociar. Bueno, ustedes trabajan los casinos, nosotros, los parquímetros, el estacionamiento. Vamos. Aquí a mí me parece que las empresas hasta nos ven con desprecio, con racismo. Al no querer sentar a negociar con nosotros, es otra actitud de racismo, ¿sí? Entonces, nosotros le apostamos de que la ley de consulta va, ¿sí? Y va, ¿sí? Hay una jurisprudencia internacional que lo sustenta, que los que detentan el territorio desde muchos años atrás son los dueños de esos territorios y que ellos determinen qué se hace o qué no se hace con ese territorio, ¿sí? Porque hoy está bajo el arbitrio de las instancias jurisdiccionales de justicia, ¿sí? Y siempre a veces hay dados cargados, ¿no? Y hay que decirlo así, ¿sí? Y siempre fallan a favor o en contra de los pueblos indígenas. Bueno, en Puebla nosotros creo que vamos también que ir armonizando la legislatura nacional con la estatal. Te comento que aquí en Puebla lo tomamos así como bandera, 3 iniciativas de ley que estamos impulsando. Uno con el Poder Judicial, precisamente para darle el papel que les corresponde a los juzgados indígenas. No sé si sabías, aquí en Puebla está el juzgado indígena de Coetzala, de Huetla, de Pahuatlán, Quimixtlán y Tacotepec de Díaz. Ahí sí se aplica la justicia indígena bajo sistemas normativos propios. Utilizan 3 elementos esenciales o 3 conceptos. Uno, la mediación, la conciliación y la reparación del daño. ¿Sí? Porque es más importante si alguien dañó a alguien, repare. ¿Sí? Repare el daño. Sí, que Porque muchas castigar. veces, sí, exactamente, exactamente. A mí me da hasta cierto punto intriga cómo el juez de Huehuetla tiene jurisdicción sobre los pueblos totonacos de Veracruz. Los vienen a ver a él para que dirime precisamente sus conflictos, ¿sí? En la reforma que viene, tenemos nosotros también, viene mejor dicho, a revalorar su función. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen el territorio, saben cuando alguien vende un terreno, traspasa algo, ellos dicen, vamos ahí, al terreno. Tenemos que citar a los colindantes, si están de acuerdo que efectivamente hasta ahí llega tu terreno. Yo te pregunto a ti, pregunto al auditorio, ¿qué notario público se apersona en lugar de los hechos? No, ellos ven los papeles y esos papeles si se hicieron comprando otros notarios, Y cobran un buen ay, también por cobran hacerlo. un buen dinero. Pues nosotros en la ley tenemos que darle Claro, su lugar a esas figuras de autoridad. Tienen que estar reconocidos en las distintas figuras de autoridad por la función que cumplen, ¿sí? Por la función que cumplen. Entonces, sin desviarme de este asunto de los proyectos activistas y de muerte, ¿sí? A nosotros nos parece que nosotros tenemos que blindarnos jurídicamente y vamos por a supuesto. nosotros a acompañar a nuestros pueblos, a nuestros hermanos indígenas en este proceso, ¿sí? Bueno, Maestro, pues, déjeme compartirle. Yo estuve en Bolivia y a mí me impresionó de su sistema jurídico que contemplan a la tierra como un sujeto de derecho. así La es tierra correcto. como un sujeto de derecho. En ese sentido, los organismos jurisdiccionales tienen orientación para proteger la misma tierra, los recursos naturales, el agua y también los recursos pues, minerales que produce esto. Yo creo que también sería importante que avancemos en ese sentido, en ver a la tierra, en ver a la naturaleza como un sujeto de derecho. De derecho y de respeto. Te voy a comentar por Claro. qué. Tanto en Bolivia, en Perú, hay una práctica de agradecimiento a la madre tierra. Mire,
En 1978, cuando yo llegué a la Sierra Negra a trabajar como maestro, me sorprendió. Y bueno, en mi pueblo todavía hay reminiscencias. Antes de sembrar la milpa, se le pide perdón a la tierra. Es un ritual muy sencillo, ¿sí? Se le pide permiso para perforarla, ¿sí? Se le pide permiso. Se le pide perdón, porque dice que también la tierra sufre, ¿sí? Antes, pues era aguardientito. Órale, le daban el aguardiente. Y también, una gallina o un guajolote, órale, en su honor. Merece también nutrirse. Es esta comunión precisamente que, este concepto que el mundo occidental no lo comprende, ni no lo entiende, de que yo siempre me sorprendí en el lema de la Universidad Autónoma de Chapingo. No sé si te acuerdas ese lema que tenía o lo sigue teniendo. Enseñar la explotación de la tierra, no del hombre. No, yo digo que tampoco la tierra hay que explotarla tan brutalmente, ¿no? A mí me causó extrañeza ese lema de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de estos pueblos, en donde en donde la tierra se le respeta, ¿sí? Hay que pedirle permiso y perdón porque nos da de comer, ¿sí? Nos da de comer, nos da nuestra subsistencia y tiene esto precisamente que valorarse desde otro enfoque, En las grandes ciudades, precisamente, el avance de la mancha urbana va en contra de esta visión, ¿sí? Va en contra de esta visión y resulta, bueno, pues yo creo que los que conocemos los efectos del neoliberalismo depredador, ¿sí? A nosotros parece que si se voltea, se hace una mirada hacia los pueblos indígenas, podemos nosotros contribuir precisamente a salvaguardar parte de nuestros recursos naturales desde esta filosofía, desde esta cosmovisión, y tampoco nosotros nos podemos erigir como los únicos salvadores de la tierra, ¿no? Yo creo que aquí todos cabemos para salvar a la tierra. Hay gente que todavía duda que no existe el COVID, y también hay gente que duda que exista el calentamiento global cuando lo estamos sintiendo, ¿no? Y Entonces, presidentes. yo creo que todos tenemos que contribuir a vivir más en armonía con la naturaleza, ¿sí? Pues yo lo dejaría por ahí, mi estimado Isaac, y la verdad es un gusto platicar contigo, ¿sí? Este diálogo así tan ameno. Pido disculpas si me extendí mucho en cuanto también a ciertos conceptos, pero hay temas que lo requieren, ¿no? Por supuesto. Pues también agradecerle, profesor, mandar saludos a los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión en vivo, a Noemí González, al camarada Oliver Ramos, a Víctor, que nos ve desde Guanajuato, saludos, camarada, a María del Pilar Díaz Vallarta, a Jorge Meneses, a Francisco Hernández Manzano, a Esther González y a todos, a todas, compañeros, compañeras, camaradas, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Rafael, yo me quedé con muchas preguntas todavía y muchas preguntas del auditorio. Me gustaría que nos diera otra oportunidad de charlar, sobre claro, todo, cuando gustes. Podría ser esta semana. Va. El miércoles. Lo confirmamos. Órale, va, Órale. de una vez. Va. Y bueno, Órale. Invitar también al auditorio a que se acerquen, sobre todo la banda que es de Puebla, a que se acerquen a la labor que está desempeñando, encabezando el maestro Rafael Bringas. Es una labor noble que a mí me causa mucha admiración y respeto, y los invito a que se acerquen al Instituto de Pueblos Originarios, de Pueblos Indígenas de Puebla, y que próximamente puedan también acudir a visitar el instituto que se va a abrir al público. Los esperamos allá. Así es. Y pues agradecerles. Muchas gracias, compañeros, compañeras, camaradas, que la cuarta transformación los acompañe. Saludos. Abrazote. Gracias.